Bueno, habíamos trazado los diagramas característicos para una barra de eje parabólico de alma llena. Vamos a ir paso a paso, ir complejizando un poquito la estructura. Tenemos la misma estructura, solo que ahora tenemos una articulación intermedia y, por supuesto, al tener esa articulación intermedia, uno de los, digamos, lo que era un apoyo de primera especie se tiene que convertir en un apoyo de segunda especie, porque si no tendríamos una estructura hipostática. Entonces tenemos un arco de triarticulado compuesto por barras de eje curvo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es la determinación en cuanto a la geometría de esa estructura. Como es exactamente la misma geometría que la estructura que antes, digamos, habíamos analizado, simplemente que le agregamos la articulación intermedia. Entonces digamos, las consideraciones en cuanto a la geometría van a ser las mismas, así que simplemente las copiamos de acá. Las consideraciones en cuanto a la geometría son exactamente las mismas. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las reacciones de vínculo. Bueno, a diferencia del caso anterior, ahora vamos a tener que tomar una ecuación de equilibrio relativo. Entonces, digamos que esto es A, esto es B y esto es C. ¿Sí? Si hacemos una ecuación de equilibrio general, sumatoria de momento en A, vamos a decir que, bueno, la reacción en B va a ser la misma que teníamos en el caso anterior, ¿sí? O sea, vamos a tener 30 por 8 menos B en B por 8 al cuadrado sobre 2, ¿no? Menos B en B por 8, entonces la vertical en B es 120 y la vertical en A también es 120. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar una ecuación de equilibrio relativo en C, y si hacemos eso, fíjense que nos va a quedar que 30 kilonewton por 4 sobre 2, ¿sí? 30 kilonewton por 4 sobre 2, que giran positivo, menos 120 por 4, que gira negativo, más la horizontal en B por 3, que es el brazo de palanca, es igual a 0. De aquí que la horizontal en B es de 80 kilonewton.
Y por equilibrio, entonces, la horizontal en A también es de 80 kN. Nuevamente, la misma estrategia que en el caso anterior. Corto genéricamente en un lugar cualquiera, llamado Z, miro a la derecha y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las fuerzas que encuentro de el sentido de la ecuación que estoy queriendo determinar? En este caso, vamos a determinar las fuerzas horizontales, ¿sí? Entonces quiero una ecuación para las fuerzas horizontales, miro a la derecha, como antes, como miro a la derecha, la primera consigna es el signo negativo, ¿y qué veo? Vamos a poner acá teníamos 80, 120, 120 y 80, ¿verdad? Bueno, miro a la derecha y veo 80 kN. Lo chequeamos, si esto lo tuviésemos acá, si lo tuviésemos acá o si lo tuviésemos acá. Miro a la derecha, fuerzas activas horizontales no tengo ninguna, lo único que tengo es la reactiva de 80 kN, o sea que nuestra H de Z en realidad va a ser constante y va a ser igual a menos 80 kN. ¿Sí? Lo propio con las verticales. ¿Sí? B de Z. Como miro a la derecha, la primera consideración es mi signo negativo. Y tengo 120 para arriba. Y luego tengo 30 por Z para abajo. ¿Sí? 30, que es la fuerza distribuida, por Z, que es la longitud en la que estoy aplicando esa carga distribuida. Entonces, 120 para arriba, 30 por Z para abajo, o sea que si paso en limpio esto es 120 menos 30Z. ¿Sí? Esa es la fuerza vertical, la ecuación de fuerza vertical. Lo mismo, vamos a chequearlo suponiendo en cualquier otro lugar ese parámetro. Las fuerzas reactivas son siempre la misma, es 120 en sentido contrario al supuesto positivo, y las activas es la carga distribuida de 30 por Z. Lo tome donde lo tome, eso no cambia. O sea, esa es mi ecuación. Vamos a tomar entonces una ecuación de momento. Recordando, estamos parados en la barra, ¿sí? Entonces, si tomo una ecuación de momento, digo, estamos parados en la barra, ¿sí? No a la altura del horizontal, estamos parados en la barra. Entonces, nuestra ecuación de momento es 120 por Z, de vuelta siempre la misma consideración de, estamos mirando a derecha, así que arrancamos con un signo de menos, ¿sí? 120 por Z, que gira negativo, y después la carga distribuida, que es 30 por Z sobre 2, ¿sí? Que gira positivo. 30 por Z sobre 2, ¿sí? Que gira positivo. ¿Y quién hace momento también? Estos 80, esta fuerza horizontal,
¿sí? Que 80. giran positivo. Y vamos a llamar a este brazo de palanca, ¿sí? Vamos a llamarlo A, ¿sí? Podríamos haber llamado de cualquier forma, pero bueno, como en el apunte lo llamaron A, vamos a seguir llamándolo A. Entonces, más 80, que es la reacción horizontal, por A, ¿sí? Ahora, ¿qué es A? Fíjense, A es la posición de ese punto genérico que estoy analizando. O sea, A es I de Z, ¿sí? Si Z vale 0, A va a valer 0. Si Z vale 2, A valdrá 2,25. Si Z vale 4, valdrá 3. Digamos, es la posición de ese arco. Entonces, A es igual a I de Z, ¿sí? O sea, la posición. ¿Sí? Y la posición la teníamos la habíamos determinado nosotros. Habíamos determinado la formulita esta, que I de Z era menos 4 flechas sobre L cuadrado por Z cuadrado menos L por Z. Sí, es una formulita conocida y de hecho ya la teníamos acá en la tabla determinada punto a punto. Entonces nosotros podemos reemplazar en esa fórmula y donde dice A, introducir ese valor de I de Z, ¿sí? Y vamos a llegar a una expresión para el momento en Z, ¿sí? Una expresión genérica, por supuesto, para este caso en particular, en donde la longitud es 8 y la flecha es 3, pero que se puede aplicar a cualquier otro, a cualquier otra curva parabólica, mientras tengamos los datos de flecha y longitud, que son las variables. Entonces, reemplazando, nos queda que tenemos menos 120 por Z más 30 sobre 2 es 15 Z cuadrado, ¿sí? Y A, si reemplazamos por estos valores, digamos, acá A es menos 0,1875, digamos, si hacemos 12 dividido 64 es 0,1875, que es ese valor, por Z cuadrado, obviamente que queda expresado de forma genérica, menos 8Z. ¿Sí? Eso para este caso particular. Entonces, 80 por 0,1875 me queda 15, o sea, menos 15 Z cuadrado, ¿sí? Y 80 por 15 por 8 es 120Z. Esta es la ecuación que nos queda luego de reemplazar. Como ven, 120 positivo, 120Z negativo
se me va con 120z negativo, y 15z cuadrado se me va con menos 15z cuadrado. Esto quiere decir que el momento en z es igual a constante y es nulo. ¿Sí? Lo que resulta bastante lógico y bastante intuitivo, ya que esta barra, este sistema tranquilamente se puede asemejar a una barra biarticulada, ¿sí? En donde la barra biarticulada no tiene, digamos, es de momento nulo. Pero bueno, acá lo acabamos de comprobar, más allá de que intuitivamente podría haberse supuesto a priori. Esto vale para todo z, ¿sí? Para todo z, porque fíjense que acá se me anula esta ecuación, sea cual fuere el valor que adopta z, ¿sí? Entonces, ¿Esto vale para cualquier parábola también? para cualquier arco triarticulado compuesto por una parábola. Bien. Claro, claro, está bien, ¿Sí? está bien. En el caso de arriba no, porque no era triarticulado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, valiéndonos de las ecuaciones que habíamos resuelto al principio cuando hicimos las relaciones diferenciales, determinar el corte y el normal. O sea, ya tenemos la vertical, tenemos la horizontal y tenemos el momento. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que determinar es corte y normal. Recordando que el corte era la derivada del momento respecto del z por coseno de alfa, ¿sí? Entonces, si el momento es 0 para cualquier valor de z, la derivada del momento para cualquier valor de z va a ser 0. ¿Sí? Entonces, el corte para todo z, digamos, el corte en z va a ser constante y 0 para todo z. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el momento es constante y el corte es la derivada del momento por el coseno de sen, el momento es constante e igual a 0. Y el corte es la derivada del momento por el coseno de alfa, 0 por el coseno de cualquier cosa, digamos, el corte va a ser 0. Y el normal, ¿sí? La ecuación que habíamos determinado al principio era la vertical por el seno de alfa, ¿sí? Más la horizontal por el coseno de alfa. ¿Recuerdan? Era esta de acá. Esta. Horizontal por coseno de alfa más vertical por seno de alfa. ¿Sí? La horizontal es constante. ¿Sí? Entonces, el normal de z va a ser la vertical, que la vertical es 120 menos 30z. ¿Sí? Todo eso por seno de alfa.
Todo eso por seno de alfa. Menos, o sea, en realidad más, pero fíjense que acá h es menos 80. Entonces, menos 80 por coseno de alfa. Coseno de alfa, recuerden que ya lo tenemos determinado. ¿Sí? Ya lo tenemos determinado al coseno de alfa. ¿Sí? O sea, a alfa, en consecuencia, a seno de alfa y coseno de alfa. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esos valores, armamos una tablita, ¿sí? Y Sun Excel nos da los resultados. ¿Sí? Estos son los... estas son las dos tablitas que habíamos usado antes. Los parámetros geométricos son los mismos, por eso copié alfa. Entonces, h es constante. H es constante. B, ¿qué era B? Fíjense. ¿Dónde estamos? Acá. 120 menos 30Z. 120 menos 30Z. ¿Sí? El momento es constante y es nulo. ¿Sí? Esto de alfa ya lo teníamos determinado. El corte es constante y es nulo. Y el normal es 120 menos 30Z, o sea, la vertical, que ya lo tenemos determinado, la vertical por el seno de alfa, la vertical por el seno de alfa, vamos a agarrarnos de acá para usar menos fórmulas. No, me faltó menos 80 por coseno de alfa. Menos 80 por coseno de alfa. Bueno, ahí armamos el cuadrito. ¿Sí? A propósito lo armo ahora para que vean lo simple que es y lo potente que es trabajar con una hoja de cálculo de Excel. El Excel es un software que a veces, no sé, a veces es como menospreciado, pero es bastante potente. Y bueno, ahí ya tenemos todos los datos para trazar nuestro diagrama de características. Entonces, tenemos el momento nulo. ¿Sí? Momento nulo. Corte también.
corte nulo. Y el normal tenemos en los extremos 144,22. Negativo, por supuesto, ¿no? 144,22. En los cuartos 100. En los cuartos, más o menos, por aquí. 100. Y en el centro, más o menos sería todo negativo, lo que es, eso sí, es absolutamente intuitivo, que estas estructuras trabajan a compresión, ¿sí? 80, 100, 100. 144,22. Bueno, esto estaba cargado de esta forma, ¿no? En realidad, al principio lo había cargado, digamos, no es del todo correcto poner carga sobre la articulación. Entonces, esta es nuestra estructura. Esta es nuestra estructura. Bueno, vamos a hacer algo muy similar, solo que ahora, en vez de tener una carga distribuida constante, nuestra carga distribuida va a ser triangular. ¿Sí? Entonces, nuestra carga distribuida ahora es triangular, o sea, la estructura es la misma, es un arco triarticulado, con las mismas características geométricas, solo que la carga no es la misma. Antes teníamos una carga distribuida constante, y ahora vamos a tener una carga distribuida triangular. Nuestra carga va a ser así. La realidad es que
en la vida real no hay muchas cargas distribuidas, triangulares, que estén aplicados a barras de eje curvo. Entonces decían, ¿y para qué nos arruina la noche a las 10 menos cuarto enchufándonos una carga distribuida triangular arriba de un arco curvo? Bueno, en la realidad no existe o no es muy usual este tipo de cargas, pero sí, como les decía antes, cuando descomponemos una carga gravitatoria que se da a lo largo del arco, como es la más típica, el peso propio, ahí sí, cuando yo analice esa carga, vamos a ver en un ratito nomás que la voy a descomponer en una constante más una triangular. Por eso es que la triangular forma parte de este pool de opciones. Si no, la realidad es que no estaría aquí porque no hay, digamos, en muchas de este tipo de cargas. Las cargas triangulares en general son horizontales porque representan algún tipo de empuje, ¿sí? Viento, empuje hidrostático, tierra, pero no vertical. Bueno, este tipo de cargas, a ver si acá tenemos el punto máximo de 30 kN sobre metro, ¿sí? La flecha es la misma 3 metros, o sea, es la misma estructura. Lo que podemos hacer acá, fíjense que por aquí, y no me voy a detener mucho porque es un tema del año que viene, lo van a ver en resistencia y después en análisis, o sea, no me voy a detener mucho en cuestiones de simetría, simplemente decirles que si la estructura es simétrica, tanto geométrica como estáticamente. ¿Qué quiere decir estáticamente? O sea, que las cargas también sean simétricas, porque esta estructura no sería simétrica por más que geométricamente sea exactamente igual, pero si yo acá tengo una carga que del otro lado no la tengo, entonces no es simétricamente, no es estáticamente simétrica o no está cargada de forma simétrica, entonces no puedo aplicar el concepto de simetría, al menos para todas las cargas. Lo podría aplicar para aquellas que son simétricas y después le tendré que hacer superposición de efecto con lo que ocurre con esa carga en particular. ¿Sí? Pero bueno, como esta estructura no la vamos a poder resolver en todo su conjunto, sí la podemos resolver aplicando el principio de simetría. Entonces, de vuelta, la formulita es la misma de siempre, ¿sí? Menos 4f sobre L cuadrado por Z cuadrado menos LZ, ¿sí? Solo que ahora, como vamos a utilizar el principio de simetría, vamos a considerar que Z es 4 metros, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, utilizamos las mismas ecuaciones, pero cambiamos, perdón, Z sigue siendo, L sigue siendo 8 metros, pero analizamos solamente una de las mitades, ¿sí? Entonces, vamos a poner algunos puntos de más, así como antes teníamos digamos, agregamos estos puntos porque después va a tener cierta particularidad las solicitaciones en esos puntos,
por eso es que se agregaron esos puntos que a priori ustedes los ven y son medio raros, ese 1.33, ese 2.80, pero es simplemente porque se dan algunos valores que resulta interesante verlos. Acá se pueden dar cuenta que el alfa es 45 grados, donde, digamos, en 1.33, entonces resulta, no sé, interesante ver qué está pasando ahí. Las ecuaciones son las mismas que teníamos antes, es menos 4f sobre L cuadrado, son todas las mismas que teníamos antes, entonces tenemos las determinaciones geométricas. Con las determinaciones geométricas, después la secuencia es la misma, primero determinaciones geométricas, después cálculo de reacciones de vínculo, ¿sí? Reacciones de vínculo, si me paro en C y tengo que equilibrar, ¿sí? Tengo 30 por 4 sobre 2 por 2/3 de esos 4 metros, que lo equilibro con esta horizontal en B, que el brazo de palanca es 3 metros. ¿Sí? Entonces, sumatoria de momento en A. Ahí hago la general, ¿sí? Entonces, cuando hago la general, llego a que B en A es igual a B en B y vale 60 kN, y cuando hago la ecuación de momento relativo en C, llego que HA es igual a HB y es de 26,67 kN. ¿Sí? Entonces esto es 60 y esto es 26,67. Fíjense entonces, al igual que la estrategia es siempre la misma, entonces corto genéricamente por un lugar, miro a la derecha y digo, ok, ¿cuáles son todas las fuerzas del estilo que estoy intentando determinar? Y las listo. Entonces, las fuerzas horizontales en Z son menos 26,67 constante. ¿Sí? ¿Sí? Las verticales, entonces miro a derecha y tengo 60 para arriba, ¿sí? 60 para arriba, y fíjense, ahora yo acá, en realidad esto que era un triángulo, ahora es un paralelogramo, en donde acá es 30, y acá tengo este Q asterisco que, digamos, 30 es a 4, digamos, yo quiero determinar este valor. Entonces digo, hago una relación de triángulo, digo que 30 es a 4, lo que Q asterisco es a este valor de acá, y este valor de acá es 4 menos Z. ¿Sí? Entonces Q asterisco es igual a 30 sobre 4 por 4 menos Z. Ese es el valor de Q asterisco.
Y si yo tengo que listar las fuerzas verticales, tengo por un lado esta 60. Y por el otro lado tengo la resultante de este triángulo, perdón. La resultante de este triángulo, que es 30 por z sobre 2, y la resultante de este triángulo, ¿sí?, que es Q asterisco por z sobre 2. ¿Sí? Vamos a... Esto es Q asterisco por z sobre 2, y esto es 30 por z sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos, 30 por z sobre 2 más Q asterisco, que Q asterisco es, bueno, vamos a ponerlo así, Q asterisco por z sobre 2, y Q asterisco es 7,5, 7,5 es 30 sobre 4, ¿no? Es esto que pusimos acá. Por 4 menos z, perdón, acá, por 4 menos z. Si pasamos en limpio esto, B me queda 60 menos 30 por z más 375 z cuadrado. Es simplemente pasar en limpio esa fórmula. De la misma forma, me paro en el mismo lugar y digo, ok, momento en z. El momento en z va a ser 60 por z que gira negativo, y va a ser 26,67 por A. ¿Sí? Recuerden que A era igual a I de Z. ¿Sí? Va a ser 26,67 por A, que gira positivo. Y va a ser 30 por Z sobre 2, que es la resultante, por 2/3 de Z, que gira positivo, y va a ser Q asterisco por Z sobre 2 por 1/3 de Z. Esos son todos los momentos que van a estar actuando en mi estructura. ¿Sí? Entonces tenemos lo que dijimos. Menos 60 por Z. ¿Sí? Más 30 por Z sobre 2 es la fuerza esta que tenemos acá en verde. ¿Y el brazo de palanca qué es? El brazo de palanca es 2/3 de Z. 2/3 de Z. Después tenemos Q asterisco, que Q asterisco ¿qué es? Q asterisco es 7,5 por 4 menos Z por Z sobre 2. ¿Sí? Eso es la fuerza. Q asterisco por Z sobre 2. ¿Sí? Eso es la fuerza. Y el brazo de palanca es 1/3 de Z. ¿Sí? Y después tenemos la fuerza horizontal. Los 26,67. ¿Sí? Profe, ¿no es al revés? El cubo asterisco, ¿no? El brazo de palanca no sería 2/3 de Z y 30 es 1/3. No, porque fíjate que acá, digamos, la estamos midiendo acá. Este es Q asterisco. Esto es Q asterisco, que está a 1/3.
Y esto es 30 y este es Q asterisco. Si yo lo mido desde acá, esto es 1/3 de Z y esto es 2/3 de Z. Ah, está bien, listo, listo. Está bien, gracias. ¿Sí? Entonces nos queda este 2667 por A. Digamos que A era la posición en vertical. Bueno, si meto la fórmula o el valor, digamos, como ya lo tengo determinado, en definitiva, este momento en Z me va a quedar 20 por Z menos 10 por Z cuadrado más 1,25 por Z cubo. Esto es después de hacer todas las, digamos, introducir la fórmula de esta I de Z aquí reemplazando A y, bueno, simplificando y haciendo todas las operaciones. Ya determinamos H, B y momento. Lo que nos queda determinar para continuar con el checklist de lo que veníamos haciendo es determinar corte y normal. Y nuevamente usamos las formulitas que habíamos determinado al principio cuando determinamos las ecuaciones diferenciales. Entonces, si derivamos, ¿sí? Si derivamos, porque recuerden que la ecuación del corte nos decía que era la derivada del momento multiplicado por el valor del coseno de alfa. Entonces, para eso tenemos que derivar el momento. ¿Sí? Entonces nos queda 20 menos 2 por 10z más 3 por 1,25 por z cuadrado, o sea que esto nos queda 20 menos 20z más 375 z cuadrado. Esta es la derivada. Entonces, el corte nos está dando, por supuesto, esta ecuación. Esta ecuación multiplicado por el coseno de z. Y el normal, que nuevamente era la formulita que habíamos determinado al principio, o sea, b por el seno de alfa más h coseno de alfa, ¿sí? B era 60 menos 30z más 375z cuadrado, ¿sí? 60 menos 30z más 375z cuadrado, todo ello por el seno de alfa más, pero en realidad el h tiene signo negativo, entonces es menos 2667 coseno de alfa, ¿sí? Esa es la ecuación del normal.
Entonces tenemos la ecuación de los verticales, la ecuación de los horizontales, ecuación de normal, de corte y de momento. San Excel, tablita, ¿sí? Decíamos que el horizontal era constante y menos 26,67. ¿Sí? Que el vertical era 60 menos 30Z, 60 menos 30Z, acá, 60 menos 30Z más 375Z cuadrado. Decíamos que el momento era 20Z menos 10Z cuadrado, 20Z menos 10Z cuadrado más 1,25 Z cubo. El corte menos 20Z más 375Z cuadrado todo ello multiplicado por el coseno de alfa que lo traíamos de acá. ¿Sí? Y el normal, 60 menos 30Z, $375Z cuadrado, por el seno de alfa, más 26 menos 26,67 por el coseno. Estos son los valores. Y con esos valores ya estamos en condiciones de trazar nuestro diagrama de características. Con una sola salvedad, y no me voy a enroscar menos a esta hora, porque aparte es un tema de los años que vienen. El momento y el normal son esfuerzos simétricos, mientras que el corte es un esfuerzo antisimétrico. ¿Qué quiere decir? Cuando tracemos un diagrama de característicos aplicando concepto de simetría, como en este caso, ¿sí? Vamos. Todos los esfuerzos que nos den referidos a corte y normal de un lado
de nuestro eje de simetría, cuando lo pasemos al otro lado del eje de simetría, lo vamos a pasar exactamente como nos dio, ¿sí? Mientras que, como el esfuerzo de corte es un esfuerzo antisimétrico, lo que nos dé de un lado tenemos que pasarlo exactamente al revés, ¿sí? O sea, si nos dio positivo lo tenemos que pasar negativo, si nos dio negativo lo tenemos que pasar positivo. No me voy a explayar en por qué, porque es un tema de otro año, digamos del año que viene, pero nada, sepan eso. Entonces, con los datos que tenemos ahí, ya estamos en condiciones de trazar nuestro diagrama de características, y lo hacemos para la estructura completa, si bien el análisis nosotros lo habíamos hecho para media estructura y aplicamos el concepto de simetría. Entonces, para el momento, fíjense, el momento. Bueno, en 0 vale 0, a la mitad vale 10 kN positivo, y tenemos el máximo, ¿ven? Donde el corte es 0, por eso tomamos ese 1,33, donde el corte es 0, tenemos el máximo del momento de 11,85, y en 1, que bueno, lo tomamos simplemente por ser un valor redondo, digamos, 2, 1, y en 1,33, por ahí tenemos el máximo, ¿sí? Entonces, el máximo es de 11,85, y como les decía, lo replicamos tal cual, ¿sí? Lo replicamos tal cual. $11,85, $11,85, en z igual a 1,33, 1,33 de acá, y 1,33 de acá. Lo mismo cuando analizamos el corte, fíjense, tenemos el corte acá. Arrancamos en 11,09 o 11,10, ¿sí? Arrancamos ahí, 11,10. Tenemos un valor nulo, ¿sí? En 1,33, ¿sí? En 1,33 donde tenemos el momento máximo. Vamos a hacer que esto se parezca como un momento máximo. ¿Sí? Está claro que ahí deberíamos tener un momento máximo. Estos 11,10 eran... 11,10 eran positivos. Tenemos un momento, un corte nulo, donde está el momento máximo. En 2 tenemos el valor de -4, y en 2,80 el 6. ¿Sí? Entonces, acá, por 2,80 tenemos un corte máximo, ¿sí? Y vuelve a ser nulo el corte en 4. ¿Sí? Vuelve a ser nulo el corte en 4. Entonces, el corte está adoptando esta forma. Ahora, lo que yo les decía, que el corte es un esfuerzo antisimétrico, entonces, si de este lado tengo corte positivo, de este lado voy a tener los mismos 11,10, pero negativos. ¿Sí?
11, 10, pero negativos. El 0 es 0. Y el 6 lo voy a tener por acá. Entonces, esta es, con las disculpas del caso por la mano alzada, este es el diagrama de corte y el diagrama de momento. Y el diagrama de normales, fíjense, en 4 tiene 26,67, o sea, el valor de la reacción horizontal la tiene aquí, en 26, en el centro de la luz. Es muy parecido al valor que tiene en 280. Fíjense, si tomásemos más valores, verían que en el centro es muy poca la pendiente que va teniendo, y se va incrementando hacia el extremo, y como les decía, el normal también es simétrico, al igual que el momento, si consideramos la simetría. Y en los extremos tenía 64,71. Y ese es el diagrama si tenemos una carga distribuida triangular. Bueno, ¿qué pasa ahora si nuestro diagrama es tal como nuestra estructura, perdón, no nuestro diagrama, tal como la que veníamos trabajando, un arco triarticulado, pero ahora las cargas que en este arco actúan son cargas gravitatorias, pero aplicadas en todo el arco de curva, ¿sí? O sea, no están aplicadas a lo largo de la proyección vertical, sino que están aplicadas a lo largo de todo el eje del arco. Entonces son cargas verticales, pero que varían en función de S, ¿sí? En función del arco. O sea que esto es un diferencial de arco, ¿sí? Esto sigue siendo la flecha. Esto sigue siendo la flecha. Estas medidas siguen siendo L sobre 2 y L sobre 2. ¿Sí? La sustentación sigue siendo la misma, es un arco triarticulado. Ahora, fíjense que de alguna forma yo tengo que transformar la carga distribuida que está distribuida
por unidad de longitud de arco, la tengo que transformar en una fuerza distribuida por unidad de longitud horizontal. O sea, tengo que transformar, digamos, tengo que agarrar esa carga distribuida que está expresada en longitud de arco y la tengo que estirar, la tengo que enderezar, digamos, para transformarla en una carga distribuida por unidad de longitud horizontal. O sea, en algún punto tengo que aplicar alguna igualdad, alguna relación para que las cargas verticales expresadas por longitud horizontal, o sea, Q de I función de Z por un diferencial de Z, sean iguales a las las cargas distribuidas verticales gravitatorias, pero expresadas por longitud de arco, por un diferencial de arco. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar, digamos, como estamos dentro de la teoría de los pequeños desplazamientos, ¿sí? Estamos dentro de la teoría de los pequeños desplazamientos, yo puedo suponer, ¿sí? Puedo suponer que diferencial de S es igual a diferencial de Z cuadrado más diferencial de I cuadrado a la raíz cuadrada. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? Si esto es diferencial de Z y esto es diferencial de I, puedo decir que como estoy dentro de la teoría de los pequeños desplazamientos y de los pequeños giros y de los, digamos, que esto en vez de ser un arco, en realidad lo puedo asemejar a una recta. ¿Sí? Considerando la simplificación, digamos, la simplificación no, la hipótesis de los pequeños desplazamientos, la linealidad cinemática, ¿no? Entonces, aplicando esto, yo puedo decir que diferencial de S es 1 más diferencial de I sobre diferencial de Z todo al cuadrado, todo raíz, ¿sí? Por diferencial de Z. ¿Sí? Lo único que hice fue sacar un diferencial de Z fuera de esa raíz para poder ahora sí operar. Entonces fíjense que yo ahora ya tengo expresado el diferencial de arco en un valor por diferencial de Z, ¿sí? Que era más o menos la forma que estaba buscando yo acá, ¿sí? Tener un valor por diferencial de Z. Entonces, la carga distribuida, ahora sí expresada en unidad de longitud horizontal, va a ser igual a la carga distribuida expresada por unidad de arco, que en general es como me la van a dar, multiplicada por uno más diferencial de I sobre diferencial de Z, todo cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Y esta es la forma con la que
con la que vamos a transformar con esta fórmula vamos a transformar la carga distribuida por unidad de arco en carga distribuida por unidad de longitud. Recordando, ¿no?, que diferencial de I sobre diferencial de Z es igual a la derivada primera, ¿no? O sea que, en definitiva, mi unidad, mi carga distribuida por unidad de longitud de proyección es el dato multiplicado por un coeficiente que vamos a determinar, que va a terminar, digamos, siendo un parámetro más en esa tablita Excel y no nos va a complicar tanto la vida. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esta ecuación punto a punto, lo que me da, en realidad, me está dando algo muy parecido a esto, pero que en realidad no lo es. No sé si se llega a ver la diferencia. Esto en realidad, está claro que no es una ecuación lineal, ¿no? Acá tenemos un diferencial de I sobre diferencial de Z elevado al cuadrado, todo ello raíz cuadrada. Está claro que no es cualquier cosa menos lineal. Ahora, cuando lo grafican, se parece mucho a este trapecio, ¿no? Bueno, esta ecuación, que es la real, nosotros la vamos a transformar, digamos, esta ecuación, la negra, es la real, ¿sí? Ahora nosotros la vamos a transformar en una carga distribuida constante más una carga distribuida triangular, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la hipótesis simplificada, que sería esa línea verde, ¿sí? No vamos a trabajar con la ecuación exacta, si bien trabajando con planillas de Excel no sería tan complejo, pero vamos a trabajar con la ecuación simplificada, que, digamos, es a la que arribamos, perdón, ¿no? O sea, a la que arribamos es a la ecuación simplificada. Entonces nosotros vamos a decir,
vamos a tener un valor extremo y máximo de Q2 y un valor medio que va a ser el mínimo de la, digamos, el que adoptemos para la constante de Q1. Entonces, en realidad esto parecería como que fueran dos distintas. Vamos a hacer así. Tenemos este Q1 por aquí. Y fíjense que este valor de acá, como en realidad estamos descomponiendo ese trapecio, no es Q2, sino que es Q2 menos Q1. ¿Sí? Es Q2 menos Q1, porque Q1 viene aquí, ¿no? Es el que tomamos como constante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es, como siempre, las determinaciones geométricas, ¿sí? Determinaciones geométricas, en este caso, son todas las mismas que teníamos antes, entonces repetimos el cuadro. Una salvedad, digamos, acá Q1, el valor que va a tener Q1, fíjense que es el mismo valor que va a tener la carga distribuida expresada en longitud de arco. ¿Por qué? Porque esta pendiente acá es 0, ¿sí? En el punto central, la pendiente ahí es 0, o sea, y' es 0. Entonces, la raíz de 1 más 0 es la raíz de 1, o sea que es 1, que es QI, digamos, la carga distribuida expresada en unidad de arco por 1, ¿sí? Con lo cual es ese mismo valor. Entonces Q1 es QI sub S, ¿sí? Y Q2 es la expresión que teníamos de la que habíamos determinado de 1 más I' cuadrado. ¿Sí? Entonces, con esos parámetros, lo único que tenemos que hacer es una superposición de efectos. ¿Sí? Vamos a determinar primero los parámetros en cuanto a geometría, que de vuelta, menos 4f sobre L cuadrado por z cuadrado menos LZ, esto está siempre, ¿sí? Y los parámetros de alfa también, ¿sí? Son el arco tangente de todo esto que está acá. ¿Sí?
Z, porque era la derivada, y L. ¿Sí? Si utilizamos los datos que teníamos de la flecha menos 3 metros, L es igual a 8 metros, llegamos a estos al cuadro que tenemos aquí. Este cuadrito. Pégate donde quieras. ¿Sí? Esos son los datos geométricos de nuestra estructura. Calculamos las reacciones de vínculo, que van a ser exactamente las mismas que las que teníamos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Porque estamos haciendo no, esto estamos en otro lado. Esto estamos en otro lado. Bueno, no. No, bueno, yo quería bueno, el desarrollo práctico lo dejamos porque ya son las 11 menos 20. No vamos a tener tiempo de terminar el desarrollo práctico, pero la verdad que ya vimos cómo resolver una carga distribuida constante y vimos cómo resolver una carga distribuida triangular. Vimos cómo transformar a esta carga distribuida por unidad de arco en una constante más una triangular. Lo que queda es simplemente hacer superposición de efectos. En definitiva van a tener un cuadrito, que responda, digamos, con H, B, M, Q y N, ¿sí? y Z, ¿no? Que responda a la distribuida constante. Van a tener otro cuadrito exactamente igual, ¿sí? Con las mismas características, por supuesto, pero distintos valores, que va a responder a las triangulares, ¿sí? Y después lo que hacen es superposición de efectos. 1 más 2, y van a tener el mismo cuadrito, o sea, el mismo tipo de cuadros, en donde los valores de acá van a ser los valores de 1 más 2, de 1 más 2, de 1 más 2, o sea, van a sumar cuadro con cuadro, ¿sí? Y les va a dar los diagramas de corte, momento y normal, digamos, los que les den. Digamos, acá ya no va a tener mucha lógica intuitiva, digamos, el formato del diagrama. Pero bueno, van a tener punto a punto, por supuesto, cuanto mayor cantidad de puntos, mayor claridad en
en el tipo de diagrama que les quede, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de puntos va a ser mayor la claridad, y simplemente lo único que hacen es sumar esas dos tablas. Lo que sí podríamos ver en el tiempo que nos queda, igual el lunes que viene desarrollamos un ejercicio típico de este tipo de cargas. Lo que sí podríamos ver es cómo trabajar con cargas puntuales, que es prácticamente lo mismo, solamente que cuando hacemos este barrido, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, nos posicionamos acá, nos posicionamos en un lugar cualquiera? Bueno, es mucho más simple porque todas estas cargas distribuidas no las tenemos, ¿sí? Vamos a tener la ecuación de horizontales y de verticales, digamos, una ecuación, un infinitésimo a la derecha de la carga puntual y otra ecuación distinta a la derecha, pasando a la izquierda. La única diferencia es justamente el ingreso de esta carga puntual. Yo diría, no sé, José, ¿qué te parece? De ya la puntual, ya dejarla para el lunes que viene, dejamos la Sí, puntual y los ejercicios, y bueno, cables no, ya está. cables que es bastante más sencillo. Para hoy ya estábamos. Además, como dijiste vos, es una superposición de otros ejercicios que ya vieron, así que Sí, no, sí. con esto ya estábamos. Sería cuestión de hacerlo numéricamente y encontrar la fórmula para hacer el cambio de la distribuida en su longitud con una trapecial y... Sí, porque las puntuales son muy sencillas, son sencillas. y bueno, después queda transformar esto que vimos hoy en cables, que conceptualmente es muy parecido y por supuesto que absolutamente intuitivo. Si yo le pregunto a ustedes qué esfuerzo resiste un cable, me parece que la enorme mayoría está en condiciones de, sin saber nada de estabilidad, decirme que un cable no puede soportar un esfuerzo de compresión. Está claro, ¿no? Agarro un hilo. Esperemos que eso lo haga. Claro, digamos, entonces los cables admiten solo esfuerzos de tracción. Yo quiero hacer Conceptualmente, sí. dale. Perdón, No, que te interrumpí. conceptualmente es muy parecido, que desarrollan un eje curvo, entonces conceptualmente es muy parecido, solamente que obviamente son todos los esfuerzos de tracción, no de compresión. Lo que quería agregar es que bueno, nosotros estamos acá viendo ejercicios para eje curvo parabólico, pero puede Claro, ser circular, puede ser catenario, que después no sé si te vas a dar ese tema, solamente para saber con el cable, y nos vamos a dar cuenta por qué es eso, cuál es el nombre. Pero bueno, nosotros estamos viendo parabólico nada más, pero bueno, hay diferentes arcos, ¿no? Y que es exactamente la misma teoría, es exactamente lo mismo, nada más que en verdad la fórmula, en vez de poner una fórmula para una parábola, es poner para una circunferencia, para una media circunferencia, digamos. claro, Exactamente. en vez de arrancar por acá, ¿se acuerdan que habíamos arrancado con esto nosotros? Claro. Diciendo que habíamos arrancado con esta ecuación. En vez de arrancar con esa ecuación, que es la ecuación de una parábola,
arrancan o con la ecuación de una circunferencia, así que radio cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, si es una circunferencia, o con la ecuación de la catenaria, que ahí sí es bastante más compleja, pero es más compleja desde lo matemático. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Exactamente. Y por otro lado, que ya lo dijo Claudio y demás, pero bueno, básicamente estamos haciendo los mismos diagramas iguales, nada más que y nos paramos en un punto y vemos a derecha o a izquierda lo que tenemos, es igual, lo único que cambia, como que es curvo, ahora el normal es tangencial a ese punto, es la tangente a ese punto, y el corte es la perpendicular, como siempre teníamos, digamos. O sea que básicamente es seguir haciendo los mismos ejercicios que teníamos. Nada más que ahora lo único que cambia es la altura, esa A de altura que tenemos, esa I que tenemos de altura, y la distancia Z, digamos, pero con coordenadas. Después conceptualmente es exactamente lo mismo. Si no plantean las ecuaciones que le planteó Claudio, y se paran en la estructura y se ponen a analizar la estructura a derecha e izquierda en el punto que ustedes quieran, y les tiene que dar el corte y el momento y el normal como siempre. Digamos, conceptualmente es lo mismo, exactamente lo mismo. Digamos. Eso en resumidas cuentas. Y creo que está todo, Claudio, creo que no te quedó nada en el tintero, me parece que está completo. Sí. Creo que bueno, entonces dejamos para la clase que viene las cargas puntuales, que es bastante sencillito. Cables, que es una transformación, digamos, es una vueltita de rosca, pero una vueltita de rosca bastante sencilla, digamos, desde lo conceptual. Tiene, por supuesto, su particularidad de cuando se sientan y se ponen a laburar, pero sencilla, bastante parecida a esto. No es que sea sencillo, es una vez. ¿Y este ejercicio, ¿le vas a hacer el planteo para la transformación o no? Está en el apunte igual. Sí, pero podemos... Fíjate cómo te dan los tiempos. Sí, podemos plantear, como te había dicho, el ejercicio del TP y plantearlo. Exactamente. Digamos, plantear las ecuaciones en un Excel, porque aparte no tiene, creo yo, no tiene mucho sentido romperse la cabeza No, para nada. con las cuentas cuando hoy por hoy para cualquier TP o para inclusive ya hay mucha gente que está admitiendo al menos una hoja de cálculo, un Excel en parciales, no tiene sentido, pero sí plantear, armar la tablita de Excel y ver el cuadro de salida de corte normal y momento, como les había dicho, de la que responda a esta carga distribuida, la que responda a la carga triangular y la que responda a la sumatoria. Y ver qué nos da. Y después el de cables es bastante más sencillito. Sí, es el planteo de los cables sencillo. Pero bueno, hay que manejar, después vemos los tiempos, pero creo que se llega. Sí, No, Claudio, creo que está bastante completo, creo que con esto está bastante bien explicado también en el apunte, así que tienen bastante para ver este tema. Dale. Cualquier duda, como siempre, hablamos por el campus, por mail, por donde se sientan más cómodos. Yo siempre les recomiendo el campus porque la inquietud de uno casi siempre es la inquietud de otro, pero bueno, por donde se sientan más cómodos, lo fundamental es, si tienen dudas, consulten. Y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. Bueno, gracias, Claudio. Estamos viendo. Nos estamos Hasta viendo. luego. Chao, chicos. Suerte. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.